La quinta, conocida como La Arenosa, ubicada en el ramal 2 de Colinas de Santa Mónica, funcionó como un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional conocido como el SEBIN, en pleno entorno residencial, bajo condiciones que encajan con patrones previamente documentados por organismos internacionales. Detenciones sin orden judicial, desapariciones forzadas de corta duración, incomunicación total y uso sistemático de tortura. Armando Info verificó al menos 7 casos de víctimas que pasaron por ese inmueble después del 28 de julio de 2024, fecha del fraude electoral que activó una nueva fase represiva en el país. 7 casos en un espacio que no existe oficialmente sugieren una cifra mayor no registrada, especialmente si se considera que para ese mismo periodo organizaciones de derechos humanos contabilizaban más de 2.000 presos políticos en Venezuela. El patrón operativo identificado en La Arenosa es consistente y repetitivo. Las detenciones eran ejecutadas por grupos de entre 8 y 15 funcionarios, vestidos de negro, sin insignias visibles y sin presentar órdenes judiciales. Las víctimas eran interceptadas en espacios públicos o residenciales, encapuchadas de inmediato y trasladadas en vehículos sin identificación. Los trayectos en la mayoría de los casos duraban pocos minutos, lo que indica la utilización de centros clandestinos cercanos a los puntos de captura. Una vez dentro de la casa, los detenidos permanecían vendados durante horas o días, sin contacto con el exterior, sin acceso a abogados ni a familiares y sin registro formal de su detención. En términos legales, esas personas simplemente dejaban de existir durante ese periodo. El caso del activista Jesús Armas permite reconstruir con precisión la dinámica interna del lugar. Fue detenido el 10 de diciembre de 2024 por al menos 8 funcionarios del SEBIN. En menos de 24 horas pasó de la vía pública a una vivienda donde fue interrogado en una cocina, rodeado de agentes encapuchados, sometido a asfixia con bolsas plásticas y obligado a permanecer en condiciones de privación extrema. Durante al menos 3 días durmió en una silla de plástico o debajo de una escalera sin acceso a condiciones mínimas de descanso. El interrogatorio no tenía carácter informativo, sino coercitivo. Se le exigía revelar la ubicación de dirigentes opositores en clandestinidad. No fue sino hasta el 3er día cuando logró identificar el lugar al observar desde una ventana un letrero que indicaba Ramal 2, Colinas de Santa Mónica. Aún así, esa información no pudo hacerse pública sino hasta febrero de 2026, más de un año después, tras su paso por otros centros de detención como el Helicoide. El caso del empresario Noel Álvarez introduce un elemento adicional: la apropiación directa de bienes durante el procedimiento. Fue detenido el 10 de enero de 2025 por aproximadamente 15 funcionarios en 3 camionetas sin orden judicial. Durante la captura le fueron sustraídos $300 en efectivo, su teléfono móvil, una tablet y su cartera. Posteriormente fue trasladado a La Arenosa, donde permaneció 5 días incomunicado, sometido a interrogatorios, golpes y la inmovilización mediante un dispositivo conocido como el pulpo, diseñado para restringir simultáneamente brazos y piernas. Tras ese periodo, fue trasladado al Helicoide, imputado por delitos de terrorismo, conspiración e incitación al odio, y permaneció detenido durante 10 meses. Su estado de salud se deterioró de forma significativa, lo que motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la emisión de medidas cautelares. Este caso evidencia que el procedimiento no se limita a la represión política, sino que incorpora elementos de despojo económico y abuso patrimonial. Otros testimonios recogidos bajo anonimato refuerzan la consistencia del método. Las víctimas describen secuencias similares: detención posterior al 28 de julio de 2024, traslado a una vivienda en Santa Mónica, permanencia con los ojos vendados durante largos periodos, agresiones físicas, asfixia con bolsas y presión constante para obtener información sobre dirigentes opositores. La coincidencia en los relatos, tanto en métodos como en tiempos y objetivos, elimina la posibilidad de que se trate de hechos aislados. Se configura un protocolo operativo. La existencia de La Arenosa como centro clandestino no es un hecho aislado dentro del funcionamiento del SEBIN.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ya había documentado en 2022 el uso de casas seguras por parte de organismos de inteligencia venezolanos. Según ese informe, muchas de estas propiedades fueron obtenidas mediante confiscaciones sin soporte legal dirigidas contra opositores, empresarios o familias que abandonaron el país. En el caso específico de esta quinta, los registros indican que perteneció al ex capitán Carlos Aguilera Borjas, ex director de la antigua DICIP y ex guardaespaldas de Hugo Chávez, lo que evidencia cómo estos inmuebles terminan integrándose en circuitos de inteligencia y represión tras cambios de propiedad poco transparente. La ubicación de La Arenosa responde a criterios operativos claros. Se encuentra a pocos kilómetros de Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país, cerca de Plaza Venezuela, donde está la sede central del SEBIN, y con acceso directo hacia el Helicoide, uno de los principales centros de detención política. Este posicionamiento permite ejecutar un circuito eficiente: captura, traslado rápido, interrogatorio en espacios no registrados y posteriormente reubicación en centros formales de detención. A esto se suma la existencia de otros espacios en la misma zona, como el centro denunciado por el Instituto Casla en la base 100 de Santa Mónica, donde también se habrían realizado actividades de detención y tortura, incluso con participación de agentes extranjeros. La quinta está ubicada en una calle cerrada con doble control de acceso mediante garitas y códigos de seguridad en una zona de clase media. A escasos metros funciona un restaurante donde se celebran eventos sociales, bodas y reuniones corporativas. La coexistencia entre un centro clandestino de tortura y una vida residencial aparentemente normal no es una contradicción accidental, sino un mecanismo que facilita la invisibilidad operativa, no genera registros, no levanta alertas formales y se diluye en la cotidianidad del entorno. Actualmente, según testimonios de vecinos, el SEBIN ya no utiliza la vivienda. La actividad de vehículos cesó y la presencia operativa disminuyó. Sin embargo, ese dato no indica desmantelamiento, sino reubicación. La reducción de movimiento en un punto específico no modifica la existencia de un sistema que en el mismo periodo mantenía miles de detenidos por razones políticas y operaba bajo patrones documentados de tortura y desaparición forzada. La desactivación de una casa no implica el fin del método, sino su desplazamiento. La Arenosa evidencia la existencia de una red paralela de centros clandestinos que operan fuera de cualquier control judicial, con capacidad de adaptación y con un protocolo definido que combina detención ilegal, coerción física, extracción de información y, en algunos casos, despojo económico. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.